Buenos días, mi nombre es Roslyn Ailén Cañas Carrillo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del séptimo semestre, curso Ética, grupo 106. La doctrina que he seleccionado es la 3, consentimiento informado en el ejercicio de la psicología en Colombia. En cumplimiento del mandato legal establecido por la Ley 1090 del 2006, el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología comenzó a emitir doctrinas como guía ética legal y jurisprudencial para el manejo de casos de presunta mala praxis. Las primeras dos doctrinas trataban sobre la custodia de la información y el decreto profesional y fueron bien recibidas y actualizadas con el tiempo. Sin embargo, la doctrina 3 relacionada con el consentimiento informado generó controversia y fue retirada para ser replanteada con mayor respaldo de la comunidad psicológica. La doctrina, según la definición adoptada por el documento, es un conjunto de ideas u opciones sustentadas por un grupo, en este caso los tribunales deontológicos y bioéticos de la psicología. No es una norma obligatoria, sino una guía orientadora que propone lineamientos sobre temas como el consentimiento informado. Aunque no tiene carácter vinculante, puede servir como referente ético y legal y profesional, tanto para psicólogos como para magistrados. Principios éticos que guían la actuación del psicólogo. La ética es una competencia fundamental en la labor del psicólogo, la cual debe estar guiada por convicciones personales y principios éticos, y no por el temor a sanciones legales. Los códigos deontológicos, como el establecido en la Ley 1090 del 2006, buscan orientar la conducta profesional para proteger a los usuarios de fomentar buenas prácticas, no castigar. Los principios éticos centrales beneficia, no maleficencia, autonomía y justicia. Deben regir las normas de decisiones del psicólogo, incluso por encima de la norma legal si es necesario. La verdadera guía debe ser el compromiso con el bienestar del usuario. Actuar con ética implica también documentar decisiones difíciles, como romper el secreto profesional o actuar sin consentimiento, justificándolas con base en principios éticos. Un psicólogo que actúa desde una ética sólida no debe temer a los tribunales, pues su actuar se basa en la integridad y el compromiso con el bienestar humano. Consentimiento informado. El consentimiento informado en psicología no se reduce a un simple documento firmado, sino que es un proceso comunicativo entre el psicólogo y el usuario. Este proceso incluye 4 etapas: informar detalladamente al usuario sobre los procedimientos y posibles efectos, asegurarse de que el usuario comprenda la información y obtener su autorización libre y consciente, y finalmente dejar constancia escrita de lo acordado. El CIP garantiza que el psicólogo actúe con base en una decisión informada del usuario, y dicho consentimiento puede ser ajustado durante el proceso terapéutico o evaluativo, según sea necesario. También están las bases éticas del consentimiento informado en psicología. El consentimiento informado se fundamenta en el principio ético de la autonomía y el respeto por la dignidad humana. Es deber del psicólogo garantizar que sus usuarios decidan libremente sobre su participación en procesos terapéuticos o investigaciones, sin ser tratados como objetos. Esta práctica ética reconoce al ser humano como un individuo libre, racional y único, cuyo valor no depende de condiciones como edad, raza, género. El CIP es, por tanto, una manifestación de respeto por los derechos humanos y un principio esencial para proteger la libertad, la salud integral personal, tal como lo han señalado organismos internacionales y la Corte Constitucional de Colombia.
El consentimiento informado como un derecho del usuario y un deber del psicólogo. Es tanto un derecho del usuario como un deber del psicólogo. El usuario tiene el derecho a recibir información clara, completa y veraz sobre los procedimientos, intervenciones y evaluaciones que el psicólogo llevará a cabo. La Ley 1090 de 2006, la Ley 1616 de 2013 reconoce y regulan este derecho, estableciendo la obligación del psicólogo de informar sobre los riesgos, beneficios, métodos y duración de los tratamientos o investigaciones. Además, el psicólogo debe obtener el consentimiento explícito del usuario antes de intervenir, especialmente en caso de menores de edad o personas dependientes, quienes deben ser representados por un acudiente. Está el consentimiento informado como un derecho fundamental. Es un derecho fundamental del usuario basado en el respeto a la dignidad humana y relacionado con principios constitucionales colombianos como el libre desarrollo de la personalidad, artículo 16, y el derecho al recibir información veraz y oportuna, artículo 20. La Corte Constitucional ha señalado que el CIP es consecuencia de estos derechos y está estrechamente vinculado a la autonomía personal. Está el consentimiento informado pleno. Es aquel dado por un adulto mayor de 18 años sin limitaciones cognitivas. Este consentimiento es válido salvo en casos de acciones ilícitas. Un ejemplo es si una persona consiente un aborto fuera de las causales legales en Colombia, en cuyo caso el consentimiento no tiene validez debido a la ilegalidad de la acción. También está el consentimiento informado asistido. Se refiere al consentimiento dado por menores de edad quienes no tienen plena capacidad cognitiva para tomar decisiones y por tanto este consentimiento debe ser otorgado por sus padres o representantes legales. La Ley 1098 de 2006 establece diferentes categorías de menores, niños, impuberes y adolescentes, con los adolescentes mayores de 12 años teniendo una capacidad relativa para consentir, lo que significa que su consentimiento debe ser asistido por sus padres. Sin embargo, en algunos casos, si el adolescente tiene madurez suficiente, su consentimiento podría ser válido de manera independiente. Aquí tengo el caso de estudio. En este caso, los padres del niño como representantes legales tienen la responsabilidad de otorgar el consentimiento para el tratamiento del menor. El terapeuta debe asegurarse de que el consentimiento sea dado de manera informada y voluntaria, lo que implica explicar a los padres que el propósito, el método, los riesgos y los beneficios del tratamiento. El niño, al ser menor, no puede dar un consentimiento pleno sin la asistencia de sus padres, quienes asumen la capacidad de tomar decisiones en su nombre. Los padres, al revelar la información sobre la adopción ilegal del niño, están dando al terapeuta información confidencial sobre su familia. Según la ética del consentimiento informado, el terapeuta tiene la responsabilidad de respetar la confidencialidad de los padres, pero también debe sopesar los posibles riesgos para el niño y sus derechos legales. La autonomía de los padres y la confidencialidad deben ser equilibradas con la necesidad de proteger al menor, ya que esta nueva información podría afectar el bienestar del niño y podría implicar la intervención de las autoridades. Dignidad humana y el bienestar del niño. En el artículo de Hernández 2018 se destaca que el consentimiento informado tiene un carácter ético fundamental basado en el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. El terapeuta debe respetar estos principios, pero también considerar el impacto que esta revelación pueda tener en el bienestar y futuro del niño. La adopción ilegal involucra un delito, y es probable que si no actúa de acuerdo con la ley, el niño podría estar en riesgo de sufrir consecuencias legales o sociales si no se informa a las autoridades competentes.
está el cumplimiento de la ley. El terapeuta tiene la obligación ética de actuar de acuerdo con la legalidad, lo que incluye la obligación de reportar casos de adopciones ilegales y situaciones que vulneren los derechos del niño. Independientemente de la confidencialidad, esto también se relaciona con la jurisprudencia y la ley colombiana sobre el consentimiento informado, como se menciona en el artículo de Hernández 2018, que subraya que el derecho al consentimiento informado es fundamental, pero también está limitado por otras leyes y principios como la protección de los derechos fundamentales del niño. Y también están las limitaciones del consentimiento informado. Aunque los padres han dado su consentimiento para el tratamiento del niño, el terapeuta debe tener en cuenta que el consentimiento informado no puede ser usado como una excusa para no actuar cuando están involucrados derechos legales superiores como el derecho del niño a conocer su origen y la protección de su bienestar. Aquí la limitación ética del consentimiento informado se presenta cuando se enfrenta a una causa ilícita, adopción ilegal. ¿Qué debe hacer el terapeuta? El terapeuta, al recibir esta información, debería informar a las autoridades competentes a pesar de la confidencialidad de los padres, ya que está ante una situación que involucra un delito grave y que afecta al bienestar y los derechos del niño. El principio de beneficencia, buscar el bienestar del menor, debe prevalecer, lo que implica la obligación de proteger al niño. La autonomía de los padres en cuanto a la confidencialidad debe ser respetada, pero se encuentra limitada por la necesidad de proteger los derechos del niño, quienes en este caso pueden estar expuestos a un daño si no se reporta el asunto a las autoridades. El terapeuta también debería explicar a los padres que aunque se respeta su confianza, hay una obligación ética y legal de reportar situaciones que puedan poner en riesgo los derechos del menor en consonancia con la legislación colombiana sobre los derechos del niño y la protección legal en casos de adopción ilegal. Muchas gracias.